Ni ani naiz. Inurria eta auzoa. La hormiga y la paloma. Había una vez una hormiga muy sedienta que bebía agua del río. De repente la hormiga perdió el equilibrio y cayó en el agua del río. ¡Ayuda, ayuda, ayuda!, gritó la hormiga, pero nadie podía oír sus gritos. Una paloma que estaba sentada en un árbol cercano vio que la hormiga estaba en problemas. Rápidamente arrancó una hoja del árbol y la dejó caer al agua. La hormiga subió a la hoja y agradeció a la paloma por haberle salvado la vida. Después de un día, la paloma estaba sentada en un árbol. La hormiga vio a un cazador apuntando su flecha a la paloma. La hormiga sabía que su amiga la paloma estaba en peligro. Rápidamente lo picó en la pierna y el cazador gritó de dolor: ¡ay! La flecha del cazador no dio con la paloma. Esta vez la hormiga salvó la vida a la paloma. La paloma agradeció a la hormiga por salvar su vida y ambas se hicieron amigas para siempre. Gracias. Agur. Kaixo, zebaz naiz. Emilia eta Ferminen aita, Iponian afaltzera etorri zen erdiarena da. Otra vez sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Cuando de repente, toc toc, era una ovejita quien llamaba a la puerta. ¿Puedo pasar?, dijo la ovejita. Sí, querida, pasa, pasa. Llega justo a tiempo para cenar, respondió el viejo lobo con tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. Santo cielo, pensó el viejo lobo, no puedo comerme una ovejita que esté tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía agua a la boca solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. Santo cielo, pensó el lobo, no puedo comerme una ovejita de que le suena las tripas, podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno, dijo. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. Santo cielo, pensó el lobo, no puedo comerme una ovejita que tiene hipo, podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando a la ovejita por los aires, pero no funcionó. La levantó sujetándole los pies, pero no funcionó. La hizo dar vueltas y más vueltas, pero no funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmadas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo y se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo, y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba, y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja, un ronquido tras otro. Santo cielo, susurró el viejo lobo, no puedo comerme una ovejita que ronca. El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea, con la tierna ovejita en su regazo, y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo lo olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía muy pero muy bien. Oh, refunfuñó el lobo, si me la como rápidamente no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. No, gritó el lobo, no es justo. Soy un lobo grande y malo y tú eres un estofado. El lobo la abrigó bien y la dejó afuera. Ahora vete, gritó, y si te quedas aquí conmigo, te comeré. Fuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita aperrió la puerta. «Dobo», gritó, «¿puedo entrar, Dobo?». Pero el viejo Dobo se tapó las orejas con las manos y empezó a cantar. La, 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 hasta que no oyó más a la ovejita.
Después se puso a pensar en la ovejita, sola en la oscuridad del bosque. Quizás se ha perdido, quizás se ha congelado, o quizás se la han comido. ¡Oh no! ¿Qué he hecho?, aulló el lobo. Se levantó, abrió la puerta y salió corriendo tras ella. El viejo lobo salió a toda prisa en el bosque oscuro gritando: «Ovejita, ovejita, vuelve, no te comeré, te lo prometo». Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, justo a la chimenea, estaba la ovejita. «¿Has vuelto?», dijo el lobo sonriendo. «¿No tienes otro lugar donde ir?», la ovejita dijo que no con la cabeza. «Entonces, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo?», preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. «No me comerás, Dobo, ¿verdad?». «Santo cielo», respondió Dobo. «No puedo comer una ovejita que me necesita. Podría me ardor el estómago». La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. «¿Tienes hambre, estofado mío?», le preguntó el lobo. «¿Te apetece un poco de sopa de verduras? Es mi comida favorita». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. بدي احكي قصة عن زلمة كبير عجوز عند ابن ومرت ابنه، وعندهم ولد صغير. كل ما يجي ياكلوا كذا يحطوا له اكل ويحطوا فراش ويحطوا مفرش قدامه، بصير يقعد هو بيرجع كبير بالعمر، يقعد بصير يملي ينزل طعام على السجاد، يملي طعام هون ويكسر صحون. اول مرة وثاني مرة نفس الشيء. زلمة كبير ويرجف بيديه. تنزعج الزوجة، قال شو بدي اسوي فيه؟ قال ايه، قالوا ياكل ويشرب لحاله. حطوه مثل ما تقول بالبيت جنب بيت هيك، حطوا له، صار يقدموا له اكل وصار طعام، حطوا له مفرش. صار يقدموا له طعام بصحون، وكل ما يقدموا له طعام بيرجف هو زلمه كبير، يحطوا له طعام يكسر اول صحن، كسر اول صحن، يقدموا له طعام كمان نفس الشيء، كسر ثاني صحن وكسر ثالث صحن. قال شو بدي اسوي فيه؟ قال بدي نصنع له صحن من خشب. صنعوا له صحن من خشب، حفروا وصاروا يقدموا له فيه طعام. الولد مراقب ابوه شو قاعد يعمل، هو يصنع الصحن من الخشب. اجى هذا الصبي انه عمره 5 سنوات، كبر شوي، صار الولد جاب قطعة خشب وصار يحفر فيها. اجى سألوا ابو الولد الصغير، قالوا شو بتعمل يعني؟ قال والله قاعد بصنع صحن نفس صحن جدي. قالوا ليش بتعمل؟ قال مشان بس تكبر انت وامي اقدمكم طعام بيو. اجى هذا الاب حمل ابوه ختيار كبير وتعظ من كلمة ابنه الصغير، يعني تعظ منه وخذ حكمة من طفل صغير. اجى جابوا على البيت على المنزل وحطوا له على فراش واحلى مد يمدوا حواليه، والله يعني انه من ولد صغير صارت موعظة وصار. وهاي القصة اللي حكيت لكم اياها اليوم. Kaixo, ni Alazne naiz, Izeita Intzaren ama, eta kontatuko dizuet liburu hontako ipuin bat. Liburua urrezko giltza da eta ipuin sorta da, Patxi Zubizarretak idatzitakoa, eta baita ere abestiak agertzeia, benetako altxor bada. Ea, gaua gauekoentzat. Behin batez, izan omen zen neskatia zoragarri bat, gauak ikaratzen ez zuena. Gauerdi batez, lagunei apostu egin zien. Baietz nik ilunpetan bi buelte eman etxean. Ez eta baietz ibili ziren luzaroan, eta azkenean neskatila bakarrik irten zen. Hartu ezpata hau, eta sorgina ikusten baduzu, bere itzalari bota iezaiozu, esan zion lagun batek. Hala bada,
neskatilak amaitu du lehenengo bira eta bigarrena egiten ari dela, horrelako ahots bat entzun zen etxearen ingurumarian. Eguna egunekoentzat, gaua gauekoentzat, neskatila xarmanta guretzat. Eta bat-batean, tximiniatik behera, neskaren ezpata eta gona erori ziren. Eta katu-katu, ipuinak bukatu. Kaixo, Oiana naiz, Xune eta Aurren ama. Ongi etorri gure ipuinen txokora. Gaur, Afrikaraino egingo dugu hegan. Zehazki, pigmeoak bizi diren lurraldera. Bubu eta Nahaba lehoia. Urtaro lehorrean gaude, eta Bubu, pigmeo txikiak, bide luzea egin behar du bere ontziarekin ura aurkitzeko. Putzura heldu bezain azkar, zebrak bultza eta barre egiten dio. Nor da hemen azkarrena? Jirafak bultza egin eta iseka egiten dio. Nor da hemen altuena? Elefanteak bultza eta barre egiten dio. Nor da hemen handiena? Eta gero bultza eta iseka egiten diote gazelak, tximinoak, zikoinak, igelak, termitak, inurriak. Eta batean, plast! Salto egin dute uretara. Buburi lekurik utzi gabe. Bubu haserre dago eta marmarkadoa basora. Zorionez, Nahaban dago berari laguntzeko. Nor dauka hemen ahorik handiena? Galdetu du Bubuk lehengo txantxa jarraituz. Nahaba! Oiukatu dute animaliek eta gordoaz guztiak iesi. Eta urontziarekin etxera itzuli aurretik, Bubuk eta Nahabak lagunak direlako pozik, baino ederra hartzen dute. Eta alabazan eta ez bazan, sar dadilak alabazan, eta atera dadila, Andoaingo familia lagunen plazan. Animo lagunak, eta etxean egonda ere, utzi zuen irudimenari egan egiten.